como pueden darse cuenta, hay varios parámetros, ¿no? Y varios escenarios, sobre todo escenarios, para medir la presión arterial y te dan los valores en los cuales yo puedo determinar que un paciente es hipertenso, ¿no? Hay que tener en cuenta que también para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial no es con solamente una toma de la presión arterial aislada, salvo que el paciente debute con una crisis hipertensiva, ¿no? Que también vamos a ver más adelante la definición y cuáles son los tipos de crisis hipertensivas que vamos a tener. Entonces, salvo eso, podríamos definir hipertensión con una sola toma, pero después es con tomas seriadas. Entonces, como pueden darse cuenta, en el primer escenario tenemos una toma de la presión arterial en el consultorio, ¿no? Donde definimos hipertensión cuando la presión arterial está por sobre 140-90, que son unas cifras que manejamos nosotros ya, creo que desde hace buen tiempo, ¿no? En cambio, la presión arterial en el hogar, o sea, tomada por la misma persona en su hogar, que se le denomina AMPA. ¿Qué significa AMPA? La sigla: automedición de la presión arterial, ¿ya? Es la medición de la presión arterial que hace el mismo paciente a través de un tensiómetro, por ejemplo, ¿no? Un tensiómetro digital. Ahora, las recomendaciones para que ustedes lo tengan en cuenta sobre el tensiómetro digital, como son aparatos digitalizados, se pueden descalibrar de forma rápida, ¿ya? Entonces, la recomendación es que compren un tensiómetro, o que recomienden comprar un tensiómetro de brazo antes de muñeca, y que sea de una buena marca, ¿no? Hay que invertir un poquito más con una marca reconocida, en lugar de una chinita, porque las chinitas se malogran y se descalibran muy rápido. Entonces, ¿de qué nos sirve un tensiómetro que no nos arroja unos valores reales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con él. Además, como son aparatos que funcionan con pilas, hay que estar pendiente de cuánto de batería nos queda, ¿ya? Porque también la variación de la carga de la pila puede alterar el resultado, ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, con los pulsioxímetros en el COVID, ¿no? Teníamos bastantes oxímetros de pulso chinitos, y que utilizábamos por bastante tiempo con la pila y no lo cambiábamos, y ya comenzaba a dar saturaciones alteradas, ¿no? Quizás una saturación nos arrojaba a saturaciones bajas cuando el paciente tenía una saturación normal. De ahí eso pasaba por las baterías, ¿no? Entonces, mientras más chinito sea, no quiere decir que sea malo, pero deberíamos utilizar y garantizar que las baterías estén bien cargadas y que sean unas baterías de calidad, pues, ¿no? Bueno, de una marca buena. Ya hay que tener esas observaciones. Ya, entonces, como se pueden dar cuenta, en la presión arterial en el AMPA definimos hipertensión cuando es mayor o igual a 135/85. ¿Por qué hay una variación ahí? Opiniones. ¿Por qué puede haber una variación entre la presión arterial del consultorio con la presión arterial en el hogar? Bata blanca, a veces. Claro, podría ser, ¿no? Podría relacionarse con, o sea, no que exclusivamente sea este síndrome, sino que el mecanismo que produce la bata blanca también está involucrado acá, ¿no? Entonces, normalmente la mayoría de personas tienen como que un cierto recelo o temor de acudir a un establecimiento de salud. ¿Cómo? El temor también alguien que le meten el del doctor. Claro, también, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes cuando tengan hijos, o los que ya tienen hijos, tienen que hablar con sus hijos y decir que el médico es su amigo, pues. La que los hace llorar es la enfermera, la de el médico. Te voy a llevar a la enfermera. Entonces, entonces por ahí se puede explicar. Aparte de eso, también tengan en cuenta que hay algunas medidas y algunas ¿cómo se puede decir? Indicaciones que debemos seguir para tomar una presión arterial por un profesional de la salud, ¿no? Por ejemplo, que mínimo el paciente esté en reposo 5 minutos, ¿ya? Mínimo. Lo ideal es que esté mucho más, ¿no? 10 minutos, lo ideal, pero mínimo 5 minutos. Que esté en reposo, evitar que tenga
estresado, que no cruce las piernas, que no cruce, que no esté con el brazo cruzado, sino lo más relajado posible, ¿no? Garantizar que el paciente también se sienta en confianza con el médico para evitar este problema de que se sienta estresado, ¿no? Con miedo, con temor, ¿no? Ya que ustedes saben, ¿no? Cuando sucede eso, hay producción de catecolaminas y las catecolaminas pueden producir un aumento de la presión arterial y alterar las cifras reales, ¿ya? Entonces, para la toma de la presión arterial deberíamos ser muy estrictos, ¿ya? Tampoco utilizar una silla adecuada para el tamaño del paciente. No podemos utilizar una silla demasiado alta para un paciente muy chiquito, ¿no? Porque no es adecuado que las piernas estén colgando, ¿ya? Sino que estén los pies en contacto, la planta de los pies en contacto con el suelo, ¿ya? Nada de piernas cruzadas, ¿no? Si es que vemos, porque a menudo, ¿no? A menudo nosotros cuando vamos nos cruzamos de pierna, ¿no? De esta forma. Entonces hay que darle las indicaciones correspondientes al paciente, ¿ya? Evitar haber consumido cafeína o algún tipo de estimulante previo a la consulta, ¿ya? También es importante, hay que seguir las indicaciones porque, por ejemplo, los que van a ser cardiólogos son muy estrictos al momento de tomar la presión arterial. Entonces, una variación pequeña nada más para ellos es muy importante, que debería ser para todos los especialistas, ¿no? Pero los cardiólogos son muy exquisitos, en particular ellos, para la toma de la presión arterial, ¿ya? Listo, tenemos el mapeo también, ¿no? El mapa, que también son siglas. ¿Qué significa mapa? La medición ambulatoria, ¿no? De la presión arterial, ¿ya? Ahí se utiliza un aparato que el paciente tiene su brazalete y aparte tiene una memoria que cada cierto tiempo se va a ir tomando la presión. El paciente normalmente lo lleva 24 horas, lo normal también podrían pedirse 48. Pero la idea de lo normal es que pidan por 24 horas. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué me serviría el mapeo? A ver, piensen. ¿Para qué me sirve un aparato que haga una función que normalmente lo ejerce un humano? ¿Qué ventajas tiene un aparato cuando lo comparamos con un ser humano? ¿Han visto la máquina Da Vinci que opera? Que hace operaciones así milimétricas, así muy exquisitas. Ya, eso se obtiene con las máquinas, ¿no? Con la tecnología se obtiene precisión que en el ser humano no se puede lograr. Entonces, cuando yo quiero precisión, entran a tallar estas máquinas, ¿no? Y Da Vinci se utiliza, por ejemplo, un médico puede estar, no es que opere solo, ¿no? Pero un médico puede estar en Japón y él está operando y el paciente está en Nueva York y se opera, ¿no? A través de la máquina. Tiene una precisión milimétrica, ¿no? Para hacer incisiones, cortes y todo eso. Ya, entonces, para que se den cuenta de la tecnología. Entonces, ¿para qué me serviría utilizar un aparato para medir la presión arterial? ¿Qué ventajas o qué tendría de más? ¿Qué de plus tendría cuando lo utilizo con una máquina? Ahí que está 24 horas en su brazo, midiendo la presión arterial. El tiempo. Ya, bueno, no tengo un profesional, tengo una máquina. Perfecto. Económicamente, Pero la un poco más barato. la Más barato, precisión ¿no? también, como dice, ¿por qué? Porque para algunas personas también es difícil Ya, la precisión de las cifras de la presión arterial. ¿Qué más? Si lo tiene 24 horas. Que la toma sea La toma más en forma controlada, que se pueda determinar o diagnosticar alguna alteración en el lapso de las 24 horas, pues, ¿no? Que quizás Sobre todo, ¿a qué hora? Noche. Cuando duerme el paciente, ¿no? Porque cuando duerme el paciente no va a estar un médico ahí tomándole la presión, ni tampoco él se va a tomar, hasta que duerme, ¿no? Entonces el aparato toma presiones arteriales cuando el paciente está durmiendo en la noche, en la madrugada. Y eso es esencial, porque hay algunos pacientes que presentan alteración de la presión arterial, sobre todo a esas horas, ¿no? Entonces yo tengo que determinar, porque eso me va a ayudar, que quizás tengo que modificar mi tratamiento y brindar una medicación
antes de dormir, o aumentar la dosis o modificar la medicación. Entonces es importante, para eso sirve un mapeo. Cuando tengo alguna duda sobre la presión arterial, por ejemplo, son pacientes que dicen, doctor, me zumban los oídos, me duele la cabeza, ¿no? Todo tiene una clínica de presión arterial, tiene antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes familiares, pero cuando llegan a la consulta, durante el día, sus presiones son normal alta, pero no llega a ser alta. Posiblemente puede ser de que tenga presiones arteriales altas durante la noche y la madrugada. Para eso le pido un mapeo para descartar. Si yo tengo alta sospecha, tengo que descartar de que no tenga presiones arteriales altas durante la noche y la madrugada. Ahí tenemos el mapeo diurno, el nocturno y el de 24 horas. Entonces, como les decía, utilizar un aparato para hacer una actividad que normalmente ha sido hecha a través de la historia por el ser humano, nos da precisión, ¿ya? Entonces lo vuelve mucho más objetivo, porque soy más estricto en mi cifra, como decía su compañero, ¿no? Sí, su compañero. Entonces no hay tanta variación, ¿no? No hay el sesgo del operador, ¿no? O sea, puede ser, porque esto de acá es operador dependiente, ¿no? Depende mucho de la destreza que tenga o del entrenamiento que tenga el profesional, ¿no? Si no está bien entrenado, me va a dar presiones arteriales alteradas, no sabe, no está bien capacitado, no tiene tanta experiencia, ¿no? En cambio, con el aparato me objetiviza mucho más mi cifra, ¿ya? Entonces, el mapeo de 24 horas es el examen más objetivo. Y por ello, con 130 sobre 80, ya yo puedo definir qué es hipertensión. Ya recuerdan que no se hace con una sola medida de presión arterial, porque yo puedo estar muy estresado, pasar por un problema familiar, haberme peleado con mi enamorada, con mi enamorado, o me pusieron los cachos, etcétera, etcétera, y eso altera todo mi estado general de mi cuerpo, y puedo tener picos de presión arterial, pero todo esto de acá es estimulado por el tema que estoy pasando, ¿ya? Eso no quiere decir que voy a ser hipertenso. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de forma a largo plazo, ¿no? O sea, que no solamente va a ser un pico y después se va a mantener normal, ¿no? Que voy a necesitar medicación para controlar los niveles de presión arterial hasta llevarlos a un rango normal. Entonces, aparte de eso, tendríamos pues lo que mencionaba, ¿no? La hipertensión de bata blanca, que es aquella hipertensión motivada o que sucede, o sea, ese aumento de las cifras de la presión arterial que son consecuencia de la visita a un establecimiento de salud, no necesariamente a un médico, ¿ya? A un establecimiento de salud, porque normalmente en un establecimiento de salud te controla la presión arterial una enfermera, una técnica, ¿no? Entonces, se dice de bata blanca porque, bueno, pues lo relacionan con el médico, que es el que utiliza bata blanca, ¿no? O utilizamos la bata, el mandil, o un saco, ¿no? Como este. Entonces, pero no necesariamente es por el médico, sino por cualquier profesional de la salud, ¿no? Que esté dentro de un establecimiento de salud. Doctor, disculpe, antes de estos aparatos y ¿cómo se determinaba cuántas mediciones se tenía que hacer para que se determine hipertensión? Por lo menos en la práctica hacemos de 5 a 7 días y lo ideal es que sean 2 tomas al día. En horas picos en los que se ha visto normalmente que hay aumentos de la presión por el tema fisiológico y porque normalmente a esas horas es en las cuales nosotros tenemos mayor actividad, ¿no? Ya estamos mucho más despiertos, que es 11 de la mañana y 4 de la tarde. Eso es lo ideal. Entonces, por ejemplo, nosotros solicitamos, tenemos en eSalud tenemos ya un formato especial, ¿no? De 5 a 7 días, donde es una tabla y solicitamos, ¿no? 11 de la mañana y 4 de la tarde la medición de la presión, y cuando le llenan todo el cuadro regresan a la consulta
y sacamos un promedio de todas las presiones que tiene el paciente. Si dentro del promedio tenemos más de 140-90, entonces lógicamente es hipertensión arterial, ya ahí lo definimos, porque podría ser algo aislado nada más, ¿no? Tuvo una presión, un pico de presión arterial motivado, como les digo, por algo emocional. Solamente en qué entidad clínica nosotros podemos diagnosticar hipertensión arterial en una crisis hipertensiva, sobre todo cuando debutan con una emergencia hipertensiva, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Ya con eso ahí definitivamente el paciente es hipertenso, no necesito más, porque ya los niveles de presión arterial han conllevado a que haya un daño de órgano diana, de órgano blanco. Ya, entonces cuando ya se produjo una lesión producto de las presiones altas, entonces yo definitivamente voy a tener dudas de que mi paciente es hipertenso, no, sino que no se le diagnosticó antes porque las personas pueden, su cuerpo se acostumbra a vivir con presiones altas. Por eso que algunos le denominan el asesino silencioso, ¿no? No te das cuenta y cuando sucede la emergencia, recién vemos de que el paciente sí maneja presiones altas, ¿no? Dice, tenemos la hipertensión enmascarada, ¿no? Es lo que les mencionaba, pues, ¿no? Es un paciente que tiene clínica de hipertensión arterial, ¿no? Que yo tengo altas sospechas también por los antecedentes, ¿no? Por la edad, por los factores de riesgo, ¿no? Pero cuando yo le mido la presión dentro de mi consulta, sale o normal alto, pero no para hacer el diagnóstico. Entonces, cuando yo tengo dudas, utilizo el mapeo, ¿ya? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es totalmente diferente con el AMPA. El AMPA es la automedición de la presión arterial, ya que el paciente hipertenso, todos los pacientes hipertensos deberían idealmente tener un tensiómetro en su domicilio, igual que el paciente diabético, todos deben de tener un glucómetro personal. Ya dentro de los factores de riesgo, lo más frecuente es en sexo femenino, pero los que desarrollan peor pronóstico o complicaciones son los hombres. La etnia afroamericana, la raza negra, tiene mayor importancia acá, ¿no? Y sobre todo también involucrados con el tema de los trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo, por ejemplo la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia que también cursa con cuadros de presión arterial alta durante la gestación. También el factor de riesgo importante es la raza negra, ¿no? Los adultos mayores, mayor riesgo de aumento de la presión arterial sistólica. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Recuerdan la clase anterior que hablábamos del endurecimiento normal hasta cierto punto fisiológico de las paredes de las arterias, que se llama arteriosclerosis? ¿no? Arteriosclerosis, totalmente distinto a AT. ¿Ya? Entonces, si es que hay un endurecimiento de las paredes de las arterias con la edad, se pierde la distensibilidad de las arterias y por ende hay mayor resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial, ¿no? Lógicamente. Y en jóvenes con un aumento de presión arterial diastólica. Los antecedentes familiares, como les digo, los más cercanos es muy importante, ¿no? Papás hipertensos, hermanos hipertensos, ¿no? Lo más probable es que desarrolles a lo largo de tu vida una hipertensión que se le denomina primaria, esencial o idiopática. Idiopática porque no hay una forma de explicar la causa que la desarrolla. Está muy relacionado con la parte de la herencia. ¿Ya? Y tenemos el segundo tipo de hipertensión, que es la secundaria, que es producida por alguna lesión de algún órgano y que esta lesión en el órgano trae como consecuencia el aumento de la presión arterial, como por ejemplo un aumento de catecolaminas por un tumor en la médula suprarrenal. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántas glándulas suprarrenales tenemos? ¿Cuántas? Dos. ¿Dónde se encuentran? Encima del riñón, ¿no? Por eso se llama sobrerrenal, el riñón. Ya. Tenemos dos. ¿Cuántas partes tenemos
la glándula suprarrenal? Dos, ¿cuáles son? La médula y la corteza, ¿no? La médula es la parte más central, la más interna, y la corteza es la parte más externa. La corteza, ¿cuántas partes tenemos? Tres, ¿cuáles son? Ya, fascicular, ¿qué más? No me acuerdo el orden, ya. Después lo busca. Fascicular, glomerular y reticular, ¿no? Ya, cada parte produce mineralocorticoides como la aldosterona, glucocorticoides como el cortisol y andrógenos, ¿ya? Entonces hay una patología que se llama feocromocitoma, que es una tumoración que va a crecer en la médula suprarrenal, que la médula suprarrenal produce catecolaminas. Entonces, si tengo un tumor a ese nivel hay mayor producción de catecolamina y el paciente comienza a tener picos de presión arterial alta, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, y sobre todo sospechar esta patología en pacientes jóvenes que presentan presiones arteriales altas, ¿ya? Entonces tendría que, lo normal, ustedes han visto pacientes hipertensos, ¿quiénes son? ¿Qué grupo etario? Ancianos, ¿no? Adultos mayores, ¿no? En ese rango. Más aún con factores de riesgo, ¿no? Relacionados con síndrome metabólico, por ejemplo, ¿ya? Son los que normalmente vemos. Pero a ustedes no les llamaría la atención que a su consulta llegue un joven de 20 años sin factores de riesgo, delgado, con presiones arteriales altas. Es ahí, en esos pacientes en los cuales ustedes tienen que investigar y estudiar completamente buscando una causa de tipo secundaria, ¿ya? Porque probablemente haya un problema escondido por ahí que esté originando la presión arterial alta, porque no es común lógicamente, ¿ya? O, por ejemplo, en mayores de 60 años, ¿no? Que debutan con un pico de presión arterial alta, muy alta, ¿no? O sea, que nunca tenían su control de presión arterial alta y en mayor de 60, 65 años debuta con una presión arterial muy alta. Ahí también deberíamos sospechar en alguna causa de tipo secundario. ¿Listo? La obesidad, sí, pues dentro del tema de lo metabólico, ¿no? Los hábitos, como el consumo excesivo de alcohol, excesivo, ¿ya? Consumo, el tabaquismo también, la mala alimentación relacionada con la obesidad. Y acá les he puesto una clasificación, pero esta clasificación netamente les he puesto para que tengan en cuenta cuántos fármacos vamos a utilizar o cuándo prescribimos más de un fármaco. Normalmente en nuestros pacientes, al inicio del diagnóstico, tenemos que ir manejándolo y verificando y haciendo controles periódicos para definir si es que realmente solamente necesita un medicamento, 2 o 3, ¿no? O 4, ¿no? En algunos casos, cuando es refractario. Pero normalmente con 1 o 2 medicamentos se pueden controlar los niveles de presión arterial. Ya, entonces iniciamos, ¿no? Aquellos pacientes que no tienen presiones mayores a 160, por ejemplo, en la sistólica, podemos utilizar tranquilamente un solo fármaco, ¿no? Y sumarlo con los cambios de estilo de vida, porque es muy importante, ¿no? La alimentación, el ejercicio, ¿no? Evitar el sedentarismo, ayuda bastante. La disminución de peso, ¿no? Por cada 10 kilogramos bajamos una importante cifra de la presión arterial. Entonces, la disminución del peso garantiza que haya una reducción de la presión arterial, ¿no? Entonces ahí lo sumamos con la toma de los medicamentos, los antihipertensivos. Normalmente iniciamos con YECAS o ARA-2, ¿no? Los YECAS, ¿qué significa qué? ¿YECA? Muy bien. ¿Qué ejemplos de YECA? Enalapril, ¿no? Enalapril, captopril también, ¿no? El tema del captopril es que dentro de sus reacciones adversas es que produce bastante tos, ¿no? En algunos pacientes no es muy tolerable y lo cambiamos a enalapril, que se tolera un poquito, ¿ya? O podríamos iniciar con ARA-2 también. ¿Qué significa ARA-2? Antagonista receptor del angiotensina. El angiotensina. Muy bien. ¿Qué ejemplos de ARA-2? Los sartán, y hipersartán. Normalmente iniciamos esos medicamentos cada 12 horas podríamos dar.
y después periódicamente vamos haciéndoles controles de su presión arterial para ver si se controla. Pero aquellos pacientes que ya debutan, que llegan con presiones arteriales mayores a 160, la sistólica y la diastólica mayor a 100, o mayor a 100, entonces ya tendríamos que utilizar dos fármacos, ¿no? Lo ideal dentro de las mezclas que utilizamos son IECAS o ARA2 más un diurético, por ejemplo, ¿no? Un diurético de tipo tiacídico. ¿Cómo? ¿Qué diurético tiacídico conoce? Hidroclorotiazida, ¿no? La hidroclorotiazida. Recuerden que como es un diurético, no les vayan, o sea, tú le puedes dar a cualquier hora del día, pero sería bueno que le des antes de dormir. ¿Por qué? Porque lo vas a levantar pues a que orine, entonces le tienes que dar a un horario en el cual el paciente o las personas normalmente estén en actividad y que no tengan ningún inconveniente. 11 de la mañana, por ejemplo, después de las 4 de la tarde. Normalmente damos como que al mediodía, ¿no? Entonces ahí hacemos mezclas relacionadas con los niveles de la presión arterial, ¿no? que tenemos. Listo, tenemos la presión arterial sistólica aislada, sobre todo en los adultos mayores por rigidez arterial, ¿no? Por la arteriosclerosis que se produce. ¿No? Acá les he puesto la fórmula de la presión arterial y el gasto cardíaco para que no se olviden, porque creo que el ciclo pasado vino una pregunta sobre presión arterial y sobre el diámetro del vaso sanguíneo, cómo se altera. A ver. Imagínense una manguerita, ¿ya? Porque la manguera que utilizan normalmente ustedes, la manguera que venden para regar, ¿ya? Pues los parques, así, ¿ya? De ese calibre que entra el caño normal, ¿ya? Imagínense ese calibre que tiene. ¿Ya? Yo abro toda mi llave, lo máximo, ¿ya? Entonces va a salir con una presión, ¿verdad? ¿Ya? ¿El diámetro qué significa? ¿El diámetro qué significa? ¿La luz interna? No, diámetro qué significa? La distancia. La distancia De pared a pared. ¿No? Ya, de pared a pared que pasa por el punto central, ¿no? Por el centro, ¿ya? Que el diámetro es igual a 2R, ¿no? Porque es 2 veces el radio, porque el radio es desde el punto medio hacia la periferia, ¿no? Hasta la parte más. Entonces, ya, pónganse que este es el diámetro, pues, ¿no? Ese es perdón, de este tamaño es la luz de tu manguera, ¿no? Que tienes acá. Entonces, tu diámetro pasaría por el centro, ¿no? De este círculo y la distancia, ¿no? De lado a lado. Listo, pero pasa por el centro. Ya, imagínense, pues, ¿no? Que tienes un diámetro de 5, ¿ya? Lo cual origina, al abrir toda la cantidad, toda la posibilidad que tiene tu caño, te da una presión, pues, de salida de 10. ¿Ya? De 10. Así imagínense nada más, ya sin unidad, de 10. Y ahora imagínense que ya no tengo ya no tengo esta manguera con este diámetro, sino que aumenta mi diámetro. Ya no es 5, sino ahora es 10, se hace más grande, ahora es así. ¿Cómo creen que está la presión? Con la misma cantidad de agua, o sea, con la misma cantidad de agua que sale de mi caño, ¿cómo creen que sale de la manguera? O sea, ¿aumenta la presión o disminuye? Disminuye, ¿no? Entonces es inversamente proporcional, ¿verdad? El diámetro del vaso sanguíneo es inversamente proporcional a la presión de salida, ¿no? Porque mientras aumenta mi diámetro, disminuye mi presión. Mientras disminuye mi diámetro, se hace más chiquito, aumenta mi presión de salida. ¿Ya? Entonces eso tengan en cuenta. Y para eso me sirve entender estas fórmulas, ¿no? De la presión arterial, que es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Cuánto es el volumen sistólico normal? Una media que utilizamos normalmente. ¿Cuánto es? 70 mililitros, ¿no? Por eso es que cuando lo multiplicamos por una frecuencia cardíaca media que tenemos de 70, ¿cuánto sale? 4.900, que es casi 5 litros, ¿no? Que es lo que normalmente no tenemos nosotros en mente que tenemos de sangre, ¿no? Unos 5 litros.
Igual acá puedo reemplazar, ¿no? Presión arterial sería igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico por resistencia vascular periférica. Reemplazo GCR. Listo, la etiología, como ya les había mencionado, tenemos la mayor cantidad de los pacientes hipertensos, más del 95% podríamos decir que es de causa idiopática, primaria o esencial, son sinónimos. ¿Ya? Entonces no sabemos cuál es la causa en sí. Entonces es lo principal. Y lo restante, el 5%, son de causa secundaria. Hipertensión secundaria. Ahí es donde yo tengo que buscar. ¿En quiénes? En jóvenes, ¿no? Menores de 30 años, como les decía, que tienen presiones arteriales altas, o en mayores de 60 años, ¿no? Sobre todo en mayores de 60 años con controles periódicos, que siempre se hacen sus controles y nunca han tenido presiones arteriales altas y que de la nada comienza a debutar con presiones arteriales muy altas, ¿no? Habría que sospechar alguna patología de fondo. ¿Ya? Elevación aguda de la presión arterial, o sea, sobre todo en una crisis hipertensiva, ¿no? Paciente que nunca tuvo presiones arteriales altas en toda su historia, en su historial médico, pero que hace de la nada una crisis hipertensiva y que llega a la emergencia, ¿ya? Por una crisis hipertensiva. Hipertensión arterial resistente, es decir, aquella hipertensión que no se controla con 3 fármacos, ¿ya? O que se controla con 4 fármacos, con la combinación de 4 fármacos. Ahí tendría que buscar también, quizás hay una causa de fondo que esté originando la presión arterial alta. La hipertensión arterial alta, acelerada o maligna, ¿no? La que va muy rápido en evolución y ocasiona daños de órganos diáneos, y no se controla. Y tengo que buscar, ¿no? Una enfermedad subyacente. Entonces, ¿qué enfermedades subyacentes tenemos? Por ejemplo, la enfermedad renal crónica relacionada con hipertensión, sobre todo en adultos mayores, que es en los cuales más frecuentemente se da, y es causa de hipertensión secundaria, ¿no? La enfermedad renal crónica. ¿Ya? Enfermedades renovasculares, sobre todo la estenosis arterial renal, ¿no? Entonces acá tendríamos que ver cuáles son las características en jóvenes y en adultos mayores. Por ejemplo, en jóvenes, cuando tenemos una estenosis de arteria renal, es más frecuente en mujeres y se da por una displasia fibromuscular del vaso sanguíneo, ¿ya? Y es mucho más distal. O sea, la aparición de la estenosis es más distal, ¿ya? En la arteria renal como tal. Y en adultos mayores es más común en hombres y se da por aterosclerosis y es mucho más proximal. Es mucho más proximal la elección donde aparece. Aterosclerosis. Porque va a haber un estrechamiento pues, de la luz. ¿Ya? Hay un estrechamiento de la luz. ¿Ya? Eso de acá como enfermedad renovascular, ¿ya? No se confundan con lo. Acá tenemos el feocromocitoma, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? La tumoración en la médula suprarrenal que produce un aumento de producción de catecolaminas. El paciente tiene cefaleas, palpitaciones, sudoraciones y presenta una clínica de hipertensión, sobre todo en jóvenes, ¿no? Menores de 30 años. Sospechar, tendría que hacer un examen de imagen para buscar una tumoración a nivel de la médula suprarrenal, ¿no? Esa es una toma. Síndrome de Cushing, también, ¿qué es el síndrome de Cushing? Un aumento de glucocorticoides, ¿no? Ya. Y el hiperaldosteronismo primario, aumento de aldosterona también, ¿no? ¿Recuerdan el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Para qué me sirve eso? Exacto, entonces preserva mi presión arterial, ¿no? Preserva mi presión. En ese momento se activa, por ejemplo, cuando tengo una pérdida sanguínea por una hemorragia severa, ¿no? Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona tratando de preservar una presión adecuada que me permita perfundir los tejidos y que los tejidos no se necrosen, pues, ¿no? O sea, que llegue la cantidad de sangre adecuada. Por ende, un aumento de aldosterona que interviene en el sistema renina, angiotensina, aldosterona también pues, produciría un aumento de la presión. Ahora, puede ser una tumoración a nivel de la corteza suprarrenal donde se produce aldosterona. O sea, el hipertiroidismo también, sobre todo en pacientes hipertensos en los cuales los estoy tratando y aparte de eso presentan, pues, ¿no? El hipertiroidismo es
es aquella entidad clínica en la cual hay un aumento de las hormonas tiroideas circulantes. ¿Ya? Entonces, si las hormonas tiroideas o la glándula tiroidea es la encargada del metabolismo general de todo nuestro cuerpo, si es que hay un aumento de estas hormonas, ¿qué va a pasar? Hay un aumento del metabolismo. ¿Ya? Es como que ustedes tienen un horno, ¿ya? Y le agarran y le comienzan a meter más leña y más leña. ¿Qué va a pasar con el horno? Se va a calentar más, ¿no? Va a generar mayor calor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en nuestro paciente hipertiroideo. El metabolismo aumenta. Si el metabolismo aumenta, el paciente se hace cada vez más flaquito. Si el metabolismo aumenta, es como mi horno. Le meto más leña y ¿qué pasa? Se calienta más. Tengo intolerancia al calor, me siento muy caliente. ¿Ya? Vamos a ver las características cuando nos toque endocrinología. Pero tendría que sospechar, ¿no? Un paciente hipertenso de difícil control con los medicamentos y que aparte tenga disminución de peso, tenga antecedentes familiares también de hipertiroidismo, ¿no? Puede tener un bocio, tenga intolerancia al calor, le tiemblen las manos, ¿no? Que no puede estar tranquilo, quieto, quiere hacer muchas cosas, porque su metabolismo está acelerado, tengo mucha energía, quiero hacer muchas cosas. En cambio, todo lo contrario con el hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo se engorda, tiene sueño, para cansado, le duelen las articulaciones, se le cae el pelo, tiene intolerancia al frío, todo lo contrario, ¿no? Su horno lo comienzas a apagar, le quitas toda la leñita, se comienza a apagar y se comienza a hacer. Bueno, hipertensión endocraniana, ¿qué dice acá? Alteración de la respiración, hipertensión, ya. Esa es la triada de Cushing, ¿no? De hipertensión endocraniana. La triada de Cushing, que no es diferente al síndrome de Cushing. Esa es una triada que indica hipertensión endocraniana. Se relaciona, dentro de la triada está la alteración de la respiración, hipertensión y bradicardia, ¿no? Bueno, pues eso de acá es un paciente, no me voy a confundir porque es un paciente con un traumatismo encefalocraniano, quizás, ¿no? Con una lesión vascular, un aumento un efecto de masa dentro del cráneo, y esto produce el efecto de masa, el incremento, produce un aumento de la presión intracraneana, ¿no? Porque nosotros tenemos una presión adecuada dentro de nuestro cráneo, ¿no? Que lo que permite que tengamos una presión normal dentro del cráneo es las estructuras óseas, que no se distienden, que no aumentan, ¿no? Porque son fijas. Entonces, si el que yo tengo, por ejemplo, si le meto más sangre de lo que tengo acá en mi encéfalo, va a haber más masa. Si hay más masa dentro, hay un incremento de masa dentro de una estructura sólida, va a aumentar la presión en las paredes, ¿no? En este caso del cráneo. Entonces, por eso se da una hipertensión endocraniana. Y ahí entra la ley de Monro-Kelly, ¿no? La ley de Monro, que determina la presión intracraneana relacionada con la cantidad de sangre circulante, el tejido encefálico y qué más, y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, algún tipo de alteración que genere un incremento de estos tres componentes puede originar un aumento de la presión intracraneana. Por ejemplo, una hidrocefalia, ¿no? Una obstrucción a nivel de los acueductos, ¿no? O de los ventrículos, puede hacer que incremente el nivel de líquido cefalorraquídeo. Si incrementa el líquido cefalorraquídeo, que forma parte de los componentes de la ley de Monro-Kelly, va a haber un aumento de la presión intracraneana. Una ruptura de un vaso sanguíneo, acumulación de sangre también. Una tumoración, ¿no? Un tumor que crece del encéfalo, también efecto de masa, incrementa el contenido dentro del continente, que sería el cráneo, y aumenta la presión, ¿no? En las paredes. Hipertensión endocraniana. Ya, la apnea del sueño también relacionado con procesos de hipertensión y relacionado con procesos metabólicos también. Roncan las personas, por eso que las personas que roncan hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es porque ronque nada más y listo, se acabó, no deja dormir a las personas que están ahí a su lado, ¿no? Sino que también involucra la parte cardíaca. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
apnea del sueño, los ronquidos producen lesiones a nivel. La coartación de aorta, sobre todo frecuente en niños, y la inducida relacionada con drogas, ¿no? Sobre todo en mujeres que utilizan anticonceptivos por vía oral. Ya lo saco. Pacientes que utilizan de forma muy prolongada por mucho tiempo aires, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos no es recomendable que se utilicen de forma deliberada. Si bien es de venta libre, hay que tener mucho cuidado con el uso, sobre todo en pacientes añosos, ¿no? Pacientes añosos en los cuales recuerden que a partir de los 30 años perdemos un punto en la tasa de filtración glomerular por año. Entonces, imagínense un paciente de 85 años, no voy a esperar que su función renal esté normal, o sea, ya hay un tipo de alteración. Si yo le doy aires de forma indiscriminada a un paciente añoso, ya que ya tiene su lesión renal propia de su edad, etcétera, etcétera, entonces se va a complicar muchísimo más. Entonces, los aires, muchísimo cuidado, ¿ya? por la vasoconstricción que produce. La cocaína también, pues, ¿no? Habíamos visto que la cocaína puede producir vasoespasmos coronarios, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Puede comprometer a la parte renal y producir, pues, ¿no? Lesión renal y por consiguiente luego un aumento de la presión arterial. Las anfetaminas igual, la cafeína también como estimulante y el tabaco también. Por eso es que cuando le vas a tomar la presión arterial a un paciente o está en sus controles de hipertenso, siempre le recomiendan no tomes café ese día. Después que pasas tu consulta, ya si quieres tomas un cafecito. No es que sea malo, se ha demostrado que el café, por lo menos dos tazas al día, es beneficioso para la parte cardíaca. Ya, pero como es un estimulante, puede hacer que aumente la presión arterial, entonces que no se recomienda ninguna clase de estimulante. La teína también es un estimulante, ¿no? Lo del té. Antiguamente, no sé si es que actualmente la Coca-Cola tiene cafeína, sí, creo que sí tiene, ¿no? Todavía tiene. Sí, porque antiguamente, por ejemplo, a los mormones que les recomiendan que no consuman cafeína ni teína, no podían tomar Coca-Cola porque tenía grandes cantidades de cafeína. Ahora creo que se ha reducido la cantidad de cafeína de la Coca-Cola, pero no podían tomar Coca-Cola. Los mormones. A tiempo prolongado, el café entonces es factor de protección. Protección, sí, protección. Es bueno. Se creía antiguamente que era malo, pero ahora los nuevos estudios dicen que es bueno para la parte cardíaca. Así que tomen su cafecito. A mí no me gusta, pero me obligan a tomar una cajeta de café al día, pero no me la acabo toda la tomo la mitad, ¿no? Pero porque es así de voladita, ¿no? ¿La de grano? No, las... claro. Preferir las orgánicas, pues, ¿no? Las de marca no, porque están muy procesadas. Liofilizado que venden ya en... Sí, lo más natural posible, lo de que sobra, sea ¿no? lo que no sea tan industrializado es lo principal. Lo de no, sobra, a veces es eso. hay personas que son locas del café que compran sus granos, ¿no? Y que tienen su molino, lo muelen, todo, y después tienen su aparato que comienza a gotear una gotita, ya esos son los casos. Pero es el mejor café, ¿no? No les estoy diciendo que consuman su Nescafé o eso. Lo más natural posible si es bueno. ¿Ya? Listo, dentro de las complicaciones de la hipertensión arterial, por eso es que yo trato de controlar las presiones arteriales altas, porque si que no originase ninguna lesión a ningún otro órgano, pues es normal, lo dejo, no me importaría, pero yo trato de llevar las presiones arteriales dentro de sus valores normales o lo más normal posible para evitar daño en órganos diana u órganos blancos, que es lo mismo. Listo, por ejemplo en el corazón, que produce una cardiopatía de tipo hipertensiva, ¿no? Es la primera causa de mortalidad, produce una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir concéntrica? Porque así como hay concéntrica, hay excéntrica, ¿no? Reduce por partes iguales, o sea, engrosamiento de la capa. En la concéntrica, por ejemplo, aumenta el tamaño de tu corazón
Ya, tú tienes tu corazón de este tamaño, ¿no? Del tamaño de un puño, dice. Aumenta en la concéntrica, aumenta el tamaño de tu corazón, o sea, se hace así más grande, así. Concéntrica, no. Lo Va que hacia crece son adentro. las paredes y crece hacia adentro. Entonces, ¿qué se reduce? Espacio. Las cavidades, ¿no? Las cavidades se reducen. En cambio, la excéntrica, ¿qué sucede? Aumenta el tamaño del corazón hacia afuera, ¿no? De ahí se da la cardiomegalia, ¿no? En cambio, lo otro es el engrosamiento, el agrandamiento de las paredes. Ya, entonces acá se da una hipertrofia de tipo concéntrica en el ventrículo izquierdo, fallando primero la diástole y luego la sístole. Recuerdan que en cardiopatía isquémica hay una hojita donde dice primero falla la diástole, después la sístole, Sí. y después aparece la La- lesión del T, del la T. alteración del T, del ST, Del y después ST y del ¿no? CO. Lo mismo, pues, ¿no? Es la secuencia de la falla que se produce. Y en el EKG, la hipertrofia ventricular izquierda, vamos a tener un eje desviado a la izquierda. Recuerda, el eje normal del corazón va de menos 30 hasta más 90. Está desviado a la izquierda cuando está sobre el cuadrante normal, ¿no? De 0 a 90. Sobre ese cuadrante, o sea, desde menos 30 hasta menos 90. ¿Ya? Entonces ahí decimos que hay una desviación a la izquierda, o sea, se hace más negativo. Ahora, las ondas R son altas, más de 25 milímetros, para decir que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque también puede ser una hipertrofia del ventrículo derecho, que no es muy común. Lo más común es una del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Por eso es que las R son altas, más de 25 milímetros. Cada cuadradito chiquito, el electrocardiograma mide 1 milímetro. Entonces saquen la cuenta. Tiene que ser 25 cuadraditos chiquitos. O 5 cuadraditos grandes. Y podríamos acá sacar el índice de Sokolov. Ya, el índice de Sokolov quiere decir que vas a sumar cuántos milímetros hay de la onda S, del QRS, en B1, más cuánto mide la onda R, que puede ser en B5 o en B6. Ya, escoges dónde tienes más. Lo sumas y si te sale mayor a 35 milímetros, o sea, más de 35 cuadraditos chiquitos, entonces yo tengo altas sospechas a través de mi electrocardiograma, a través de un procedimiento no invasivo, de forma rápida, tengo altas sospechas de hipertrofia ventricular izquierda, con índice de Sokolov. Altas sospechas, no quiere decir que ya lo haya confirmado. ¿Cómo lo confirmo? Mirándolo. ¿Cómo lo miro? A través de un ecocardiograma. Con un ecocardiograma yo voy a mirar el corazón y voy a medir sus paredes, ¿no? A ver si es que están más grandes de lo que. Ya, entonces acá, probable hipertrofia ventricular izquierda, y se confirmamos con un ecocardiograma. Listo. Otras complicaciones es la que se da a nivel de la retina, ¿no? La retinopatía hipertensiva. Así como hay retinopatía diabética, también hay hipertensiva, ¿no? Y tenemos acá, les he puesto la clasificación de Kehl, ¿no? Que tenemos los estadios crónicos y agudos. Y en cada uno de ellos les he marcado, ¿no? Lo que está marcado y lo que les he escrito es lo que comúnmente vienen en las preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el grado 1 ahí te dicen, ¿no? Que en el fondo de ojo se observa una vasoconstricción. En el grado 2 te dice que hay hilos de plata o hilos de cobre, hay un reflejo luminoso o hay cruces arteriovenosas. En el grado 3 ya hay exudado. Y en el grado 4 siempre te viene edema de papila. Si dice edema de papila, es grado. ¿Ya? En el sistema nervioso central va a producir, es el principal factor de riesgo para enfermedad vasculocerebral, ¿no? O evento cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Bueno, antiguamente se llamaba accidente, ¿no? Actualmente se ha dejado de llamar accidente porque realmente no es un accidente, no es un accidente, es algo, un accidente es algo que fortuito que te pasa, no, pero o sea, esta patología viene por varios factores de riesgo que suman, entonces ya no viene a ser un accidente, ahora es evento cerebrovascular. Entonces
en el evento cerebrovascular hay signos de focalización, ¿no? Hay hemiparesia, ¿no? Desviación de la comisura labial, el paciente ya no puede articular bien las palabras, no hay, pierden la fuerza en un hemicuerpo, por ejemplo, se llama focalización. La forma más frecuente de evento cerebrovascular es el tipo isquémico, ¿ya? El tipo isquémico un 80%, es decir, por ejemplo, yo tengo mi placa de ateroma, ¿no? Y mi placa de ateroma es una placa inestable, ¿no? Con un centro lipídico grande y una cubierta fibrosa de colágeno delgadita, que a los cambios de presión en un paciente hipertenso se rompe mi placa, se forma un trombo. Y ahí ese trombo viaja y se va hacia el cerebro, obstruye y se da un evento cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? Hay una obstrucción a nivel de alguna arteria a nivel del cerebro. Por eso tenemos el polígono de Willis, porque el polígono de Willis trata de garantizar de que si se obstruyó, no sé si está bien, se obstruyó, sí, ¿no? Ya. Se obstruyó en un lado, tengo el otro lado que puede administrar la sangre. Por eso es que se formó el polígono de Willis. Que tenemos la cerebral media, anterior, comunicante anterior, comunicante posterior. Entonces, el isquémico lo más frecuente, 80%, y un 20% te da el hemorrágico, que es por una ruptura así de un vaso sanguíneo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o que, por ejemplo, tienen debilitado las paredes de alguna arteria. ¿En quiénes, por ejemplo? ¿En qué pacientes puedo tener que las paredes de mis arterias están debilitadas? Una dilatación, ¿no?, de la arteria, o sea, un aneurisma. Se dilata las paredes de la arteria, se debilita y en un cambio de presión brusco se rompe. La persona con migraña es un tema funcional, no es anatómico. Ahora, tendría que definir, la migraña es una cosa, el dolor de cabeza, la cefalea es otra cosa. O sea, yo puedo tener dolor de cabeza y que sea producto de una tumoración, por ejemplo, de un tumor cerebral, ¿no? Pero si yo defino como tal migraña, no tiene nada que ver con la parte estructural. Es más que todo un proceso funcional. ¿Ya? Entonces, aneurismas, por ejemplo, ¿no? Como les decía, debilitamiento de las paredes, dilatación de las paredes de las arterias, viene una presión arterial pico de golpe, rompe el vaso sanguíneo, al romperse comienza a sangrar todo. Entonces ahí se da el evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, que según las estadísticas representa el 20% de todos los CVC. Dice ahí acá, dice, ¿no?, por ruptura de microaneurisma. Las ubicaciones más frecuentes de los eventos cerebrovasculares de tipos hemorrágicos son los ganglios basales. En primer lugar está el putamen. Ya, entonces nunca se van a olvidar, ¿no? El putamen. A veces les viene así, ¿ya? O a veces les viene como ganglios basales. Y en segundo lugar el caudal, que son ganglios. Doctor, cuando sucede el aneurisma, ¿la persona está en sus 5 sentidos? No, claro, no pierde la conciencia, porque eso es un proceso agudo, hay sangrado, pérdida de la conciencia, focalización, aparición de signos meningios, porque la sangre que comienza a circular por el espacio subaracnoideo produce meningismo, o sea, inflamación de las meninges, y hay aparición de signos meningios sin tener infección, porque los signos meningios están relacionados con meningitis, ¿no?, con procesos infecciosos, pero la sangre también puede inflamar a las meninges y producir meningismo, puede producir rigidez de nuca, por ejemplo, ¿no? Pero estos pacientes son los que se complican mucho más rápido, ¿no?, porque hay un sangrado importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Parar el sangrado. ¿Cómo parar el sangrado? ¿Cómo pararían el sangrado? Estoy sangrando dentro de mi cabeza. ¿Qué hacen? Tienen que operarme, pues, ¿no? Para clampar ahí, buscar dónde se originó el problema y tratar de solucionar el inconveniente. No, pero son los que más se complican. ¿Dentro de cuánto tiempo es el límite? Lo ideal, dice la bibliografía, 2 horas, pues, ¿no?
de inmediato, ¿no? Por ejemplo, para el tipo isquémico, lo antes posible, 30 minutos, esto es, porque conforme va pasando el tiempo, aumenta el riesgo de más lesión, pues, ¿no? Entonces yo tengo que evitar que siga sangrando más, pero ¿con qué medicación podría evitar que sangre más? ¿No? Lo principal es entrar a cirugía, ¿no? En cambio, en el tipo isquémico todavía puedo dar tratamiento por vía endovenosa. ¿Con qué? No les digo que me digan el medicamento en sí, ¿no? Sino piensen, ¿qué le daría? Si tengo un coágulo que está obstruyendo la arteria cerebral media, por ejemplo. Anticoagulante. Con algún medicamento que disuelva mi coágulo, ¿no? Que lo disuelva. Listo. Entonces yo le doy un medicamento, disuelve el coágulo y comienza de nuevo, pues, ¿no? Se perfunde, garantizo la circulación. Listo. Y así evito que se comprometa mucho más tejido. Ahora, antiguamente se decía, pues, ¿no? De que las neuronas no se recuperan, ¿no? No se regeneran. Ahora se sabe que sí se regeneran. Pero el tiempo de la regeneración es muy grande, 20, 30 años, ¿no? Pero también existe ahora la definición o el concepto de la neuroplasticidad, ¿no? Que es la capacidad que tiene el sistema nervioso, sobre todo central, de formar nuevas conexiones diferentes a las antiguas, que quizás ya se comprometieron, pero comienzan a haber nuevas conexiones neuronales, nuevos trayectos neuronales. Es la neuroplasticidad que tiene nuestro cuerpo, que se ha determinado. Por eso que hay pacientes con EBC que después los ves por ahí caminando normales, después de su terapia, caminan normales, están normales, hacen su actividad normal. Claro, y hay otros que sí, pues se nota claro, ¿no? Bueno, que hay un compromiso motor de algún hemicuerpo, no hay una hemiparesia, no es importante. Sobre todo en aquellos pacientes que no han entrado a terapia física, ¿no? La terapia física es muy importante para esto. Y ahí tenemos la encefalopatía hipertensiva, ¿no? Que da confusión, estupor y hasta coma. La encefalopatía hipertensiva es la alteración del sensorio producto de los niveles de hipertensión arterial alta. Por ejemplo, un paciente que llega a la emergencia con una presión más de 180-120 y que presenta dolor de cabeza, mareos y zumbidos de oído. ¿Tiene encefalopatía hipertensiva? Ya que habla contigo, tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Usted dice, me llamo Diego. ¿Dónde vive? En tal lugar. ¿Qué edad tienes? Tanto. ¿Dónde estamos en el hospital? ¿Es encefalopatía hipertensiva? No, porque la encefalopatía hipertensiva dice alteración del sensorio. En la alteración del sensorio, el paciente no está orientado en tiempo, espacio y persona. Está confundido. Eso es encefalopatía hipertensiva. Pero puede llegar su paciente con 180, 120 de presión arterial y dolor de cabeza, y eso no es una emergencia hipertensiva. Pero si el que llega no hay comunicación, hay desorientación, yo ahí defino que hay una encefalopatía hipertensiva y eso sí es una emergencia hipertensiva. En cambio lo otro se queda solamente como urgencia. Y es muy importante diferenciar entre urgencia y emergencia hipertensiva, sí, porque de eso va de la mano el tratamiento que yo le voy a dar. ¿Cómo voy a bajar la presión arterial? ¿En cuánto tiempo lo voy a bajar? Ya lo vamos a ver más adelante. En el tema de los riñones también, la hipertensión es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal. La primera causa de enfermedad renal crónica terminal es la diabetes. La primera causa. La segunda, la hipertensiva. La primera, la diabetes. Listo. Por arteriosclerosis, angiosclerosis. Tenemos acá dos tipos, arteriosclerosis benigna, la hialina, que es la que estamos mencionando desde la clase pasada. Tenemos la maligna, la hiperplásica. El tratamiento inicial, el primario, sí o sí, el paciente tiene que hacer cambios de estilo de vida, sí o sí. Por ejemplo, bajar de peso, cada 10 kilos reduce de 5 a 20 milímetros de mercurio, ¿no? La dieta DASH, ¿qué es la dieta DASH? Ni yo sé, a ver, busquen. Creo que eso es a base de vegetales, ¿no?
Eso es la mediterránea, ¿no? Pero que, a ver, ¿qué le dicho de eso? No me acuerdo. No me acuerdo. Esos son los factores de riesgo modificables, ¿no? Los cuales el paciente, tanto usted como médico y como el paciente pueden hacer que desaparezcan y con esto mejorar el control de la presión arterial, ¿no? Sí o sí tiene que ir con la parte de la medicación, ¿no? Sí o sí. En la mayoría, ¿no? La dieta es un enfoque alimentario diseñado para prevenir y controlar la hipertensión. Se caracteriza por alto en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, bajo en grasas saturadas, colesterol, sodio, menos de 2.300 miligramos por día y beneficios en reducción de presión arterial, mejorar el perfil lipídico y promueve el peso saludable. Ahí está. Entonces no comas nada de lo que es rico, puedes comer. Todo lo que es, en pocas palabras, ya todo lo que es rico no se come. Debería ser al revés, ¿no? ¿Por qué la vida es así? Al revés. Hay que sufrir. Yo las verduras no les pruebo, no les hago. Sí. En cambio, por ejemplo, tu pollito frito, tu quetal, tu pizza que le chorrea la grasa. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral el paciente? Por eso que yo cuando doy unas charlas así a mi paciente de cambios de estilo de vida, me pongo yo también de ejemplo. Los dos tenemos que bajar de peso. Mira cómo estamos. ¿No te da vergüenza? Yo me avergüenzo. Pero ahí me las aguanto. Tú también estás en lo mismo. Sí, doctor, vamos a hacer ejercicio. Bueno, yo sí ejercicio hago, ¿no? Yo juego fútbol mínimo 3 veces a la semana, si no estuviera como. Full base. Pero sí en la alimentación, pues la alimentación rica en carbohidratos, ¿no? Eso es lo que no se puede realizar, ¿no? Mucho arroz, papa, yuca, fideo, muchas harinas. Si ustedes dejan de comer arroz, por lo menos en un mes, se van a dar cuenta que van a bajar de peso rapidito. Y si lo suman con ejercicio, yo bajé en 45 días 15 kilos. Tanto que me asusté y me fui a que me hagan todo mi chequeo porque dije que me estoy muriendo. ¿Cómo va a bajar? No, que muy rápido. La disminución de peso es secuencial. Por lo menos unos 10, 15 kilos se debe de bajar de 9 meses a un año. O sea, no es de golpe. Yo bajé en menos de 45 días, menos. 35 creo, 40 días. Era época de COVID, yo también estaba muy estresado, mi familia se había enfermado. Puede ser que eso también haya influenciado y bajé muy, muy rápido. Porque me asusté con el COVID y dije, no, tengo que bajar de peso, tengo que hacer más ejercicio. Entonces me fui a correr, todos los días corría 5 kilómetros. Dejé de comer arroz y bajé 15 kilos. Flaco, así no tenía nada. Flaco, pero flaco. Parecía que estaba en mi coche. Pero el No me arroz, reconocían ya. Pero todo ya su video, ¿no? pero el arroz es importante combinarlo con proteínas para ganar masa muscular. Pero siempre y cuando que Hagas ejercicio. hagas, Sí, obviamente. te vayas al gimnasio y hagas tu. Porque si eres sedentario, Pero si no haces eso, es como que las personas que consumen sus proteínas, pues, ¿no? Su vaina, su licuado, ¿no? De proteínas. ¿De qué te va a servir consumir proteínas si no te vas y haces esa clase de ejercicio, pues, ¿no? Porque para eso te sirve. Si no, todo lo vas a orinar. Si tú no te vas y haces el ejercicio, esas proteínas lo vas a terminar eliminando, no te sirve para nada, estás gastando en vano. Entonces hay que hacer. O sea, en esa proporción que te brinda estos suplementos, ¿no? De proteína. Y no hacen daño, ya se demostró que no hacen daño a la parte renal, siempre y cuando tu función renal esté ok. Entonces, todas las personas que van a suplementarse con proteínas, previo al inicio de la suplementación, lo recomendable es que se hagan un examen de función renal, para ver cómo está su creatinina. Tu creatinina está dentro de valores normales, perfecto, puedes consumir.
Porque si ya tienes algún tipo de lesión, hay algún compromiso a nivel de renal, tú te metes más proteínas, te vas a quedar más rápido. Y ahí después vienen los problemas. Usted dijo que si bajamos de peso en un tiempo reducido causaría daño. ¿Qué tipo de...? Claro, por ejemplo, ¿no? A ver, les doy un ejemplo. ¿Recuerdan que acá en la Nacional hacían un montón, a cada rato huelga de hambre, decían, pero no, ya que nadie va a comer, pues estamos adentro en la universidad, tomaban en la universidad, no había clase. Ya. Y había, imagínense, un dirigente ahí gordito, ya, más gordito que ese, como el, ¿cómo se llama? No está grabando. Como uno que los jala, le ponen unas preguntas y un flaquito, ponte a decir cómo se compañía, delgado, ¿no? ¿Quién cree que aguanta más? El gordito. Mentira. ¿Qué? Es el flaquito el que aguanta más. ¿Por qué? Porque el gordito deja de consumir alimentos. ¿Qué comienza a utilizar para tener energía? Se gasta todo su glucógeno que tiene en su hígado, porque lo convierte en glucosa y ya lo gastó todo. ¿Qué comienza a utilizar ahora? Tiene como cancha de grasa, cuando comienza a utilizar la grasa, ¿y qué pasa? Los cuerpos cetónicos, le da acidosis y es el primero que sale por emergencia del hospital. El flaquito dura más porque no tiene tanta cantidad de grasa. ¿Qué comienza a utilizar? Proteínas. Pero las proteínas no producen gran cantidad de eso, de los cuerpos cetónicos. Por eso que el paciente diabético, por ejemplo, el tipo 1, el tipo 1 que no tiene, hay una destrucción de las células beta pancreáticas, ¿no? Hay un déficit total o casi total de insulina. No tengo insulina. Mi problema no está en los receptores de insulina, sino que no tengo insulina. Entonces, si no tengo insulina, ¿cómo la insulina, cómo voy a utilizar la glucosa? ¿No? Porque la insulina, al entrar en contacto con los receptores de insulina en la membrana de las células, es como una llave que abre la puertita para que la glucosa entre y puede ser utilizada. Entonces ya no puedo utilizar. ¿Qué hace mi cuerpo? Comienzo a utilizar grasa. Entonces, al utilizar grasa, sí tengo energía, produzco energía, pero el tema es que produzco cuerpo cetónico. Y eso me lleva a la acidosis. O sea que también vamos a ver, me lleva a la acidosis y eso me va a matar, pues, ¿no? Y yo no puedo estar en acidosis. Mi pH tiene que estar entre 7.35 a 7.45. Si disminuye mucho no voy a acidosis. Entonces, eso de ahí es lo que... Por eso es que no puedo bajar yo de peso tan rápido. Y tendría que buscar alguna causa. Y yo pensé que era diabético. Yo dije, soy diabético. Porque el diabético, no sé si se habrán dado cuenta, baja de peso, no se hace flaquito. Algunos, ¿no? Hay tipos. Hay el diabético gordito y el diabético flaquito. ¿Ya? Pero si es que bajas de peso de la noche a la mañana y has tenido factores de riesgo de rango metabólico, tendrías que sospechar en una diabetes. Entonces sospeché, pero felizmente nada. Lo que sí me salió es el T-Venom en ese positivo, proteína sistema, cáncer. El T-Venom detecta sangre oculta en ese cáncer. Vamos a chupar. No, pero fue una mala toma de muestra. Lo tomé mal. Porque no ves que en los inodoros utilizamos bastantes químicos para limpiar esas vainas azules, ¿no? Líquidos azules, que lo deja oliendo bien rico. Entonces yo la muestra lo había todo recolectado de la taza de water. Ya se contaminó con el líquido y cuando haces el T-Venom sale un falso positivo por los químicos. Entonces de ahí me hicieron, yo me hice un T-Venom inmunológico.
que solamente identifica sangre. Si es que es sangre, te va a salir positivo. O sea, no se confunde con ninguno, no te puede dar, otro químico, algún químico, no te puede salir positivo. O sea, identifica si es sangre, Está más caro, cuesta 80 soles comparado con el TB normal que está a 10 soles, 15 soles. Pero bueno, pues y ahí me salió negativo, entonces hice mis controles, y salió negativo. Bueno, según yo no estoy muy bien. No me fui al especialista. Ya, entonces ya sabemos que es la dieta DASH, que reduce de 8 a 14 milímetros de mercurio. La dieta baja en sal, vienen dos clases de preguntas. Puede decir, la dieta baja en sal, ¿cuánto es la cantidad de sal máxima que puedes consumir? Sal son 6 gramos, sal en su conjunto general. Si te hablan solo de sodio, que forma parte de la sal, es 2 gramos, ¿ya? Al día, máximo. Entonces, tengan en cuenta eso, porque a veces la pregunta viene, dice sal y a veces dice sodio. Cuando dice sal, que es todo, son 6 gramos. Cuando dice sodio, es una parte de la sal, solamente 2 gramos, no más. Entonces, ahí los pacientes hipertensos, ¿qué tienen que evitar? ¿Qué clase de alimentos son salados? A ver, numeren. Choclo. Sí, pero el choclo porque le metes Queso. las carnes ahumadas. Queso. Por ejemplo, el cabalmos y esas costillitas, ¿ya? Carnes ahumadas, recontra sal. ¿Qué otro tipo de comida que venden en algún tipo de restaurante? Bastante salado. El chifa, muy bien. El hipertenso está prohibido el comer chifa. No, un chifita, un chifón. No. ¿Quieren un chifón? La otra clase de chifón. Pero este chifa, no puede. Definitivamente no puede. Porque tiene bastante sal. Bastante sal. Por eso es que después que comen chifa, no sé si se han dado cuenta que tienen bastante sed. Sí. Por eso, pues, porque aumenta la cantidad de sodio en tu sangre, hay bastante soluto, necesitas más líquido, te das bastante sed y comes más. Y recuerden, el sodio va a jalar agua, ¿no? Jala agua. El Ajinomoto que le agregan a las comidas. También contraindicado el Ajinomoto. Entonces, por ejemplo, en los pacientes hipertensos, el aderezo muy bajo, casi nada de sal. Por ejemplo, yo en mi caso estoy acostumbrado a comer bajo en sal. No por mí, sino por mi abuela que es hipertensa, y ella cuando nos cocinaba, no, ahora ya no cocina, pero cuando nos cocinaba, ella se acostumbró a ponerle casi nada de sal, entonces así medio desabrido. Entonces ya cuando nos hacen así una comida ya bien sazonada, ya te parece manjar. El ejercicio físico, ¿no? Importante también, porque reduce, pues, ¿no? El consumo moderado de alcohol. El consumo, o sea, no está contraindicado no consumir alcohol, pero tienes que consumir de forma. De ahí el alcohol no es para que te emborraches, no es para perder la conciencia, no es para que estés vomitando en una discoteca, si es el espectáculo, para que busques la vida. Aunque lo he hecho, entonces el alcohol es para qué? Para pasarla bien, pues, ¿no? Con tus amigos, tomar un poquito, que te aleje un poco más. Pero no es para perder la conciencia ni para hacer todo. Y ahora para los farmacológicos, ¿no? De forma rápida, la parte verde es las indicaciones, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen ese tipo de condiciones, está indicado esa medicación, y lo rojito es las contraindicaciones, a las cuales no les voy a dar nunca. Por ejemplo, los diuréticos tiazídicos indicados en pacientes mayores de 60 años, ¿no? O sea, en adultos mayores, hipertensión sistólica aislada, osteoporosis, o sea, paciente hipertenso con osteoporosis, ¿eh? No le vayan a dar
diurético tiazídico solamente porque tiene osteoporosis, no. Esto quiere decir paciente hipertenso que además tiene osteoporosis. Indicadísimo tu diurético tiazídico. ¿Ya? Paciente hipertenso de raza negra, no porque sea negro, a todos le vas a dar, señora, usted es negra, le va a dar su diurético. No, el paciente hipertenso más esta característica. ¿Ya? ¿En quiénes está contraindicado? Pacientes con gota, que ya lo hemos visto y se los mencioné. Pacientes con gota que se produce un momento de ¿qué? Ácido úrico. Si yo le doy un diurético, el ácido úrico se va a concentrar más y le va a dar un ataque de gota y te va a odiar y te va a recordar toda su vida. Mira, decía el doctor que lindo me dio mi diurético y me produjo un ataque de gota. Ya, entonces, contraindicado. La dislipidemia también, por lo mismo, por la concentración. Y la hipercalcemia también, pues no incrementa los niveles de calcio. Los YKCR2 indicados en pacientes hipertensos con diabetes, proteinuria, con antecedentes de IMA, con antecedentes de hipertrofia ventricular izquierda, con ICC, con enfermedad renal crónica, con una tasa de filtración glomerular mayor a 30 mililitros por minuto. ¿Ya? Y acá le he puesto al ladito los calcio antagonistas, porque si es que les viene algún caso clínico en el cual les piden qué medicamento elegir, pero les dan creatinina, peso y la edad, indirectamente les están diciendo, saca tu tasa de filtración glomerular por la fórmula de Crocroft. Y de acuerdo a eso, según lo que me salga en mi tasa de filtración glomerular, yo voy a elegir entre YECA ahora 2 o calcio antagonista. ¿Ya? Entonces, cuando es mayor a 30 milímetros, o sea, está mucho mejor el paciente, puedo utilizar YECA ahora 2. Cuando está un poquito más complicado, una tasa de filtración glomerular menor a 30, ya voy a dar calcio antagonista. O también referente al potasio, ¿no? Cuando tengo un potasio alto, porque los valores normales van de 3.5 a 5.5, ¿no? Mil equivalentes litros. Cuando es más de 5.5 doy calcio antagonista. Cuando está un potasio normal, puedo utilizar YECA ahora 2, ¿no? En YECA ahora 2, la etnia caucásica también es indicación, o sea, los blanquiños. Está contraindicado en gestación. YECA o ARA2 no puedo dar en gestantes porque está relacionado con malformaciones en la teta. No puedo dar. Por ejemplo, ¿no? Hay trastornos hipertensivos relacionados a la gestación como la preeclampsia. No utilizo yo YECA ni ARA2. ¿Ya? Utilizo calcio antagonista, alfa-metildopa. Esos medicamentos como antihipertensivos principalmente. Listo. Contraindicado en cetosis bilateral de la arteria renal y en hipercalemia. Los calcio antagonistas en pacientes con hipertensión y aparte fenómeno de Raynaud, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? La vasoconstricción periférica, ¿no? Sobre todo en los dedos, en las manos, como consecuencia de la exposición al frío, ya que sigue una secuencia de palidez, luego cambia a cianosis y después termina en rubicundez. Entonces, esto se da por una vasoconstricción. Entonces, ustedes saben que el vaso sanguíneo tiene músculo liso, necesita calcio para que se produzca el movimiento, ¿no? la contracción del músculo. Si yo bloqueo los canales de calcio, ya no se produce la vasoconstricción. Por eso es que doy calcio antagonista. Fenómeno de Raynaud. Angina de Price-Meta, lo mismo, pues, ¿no? Lo que habíamos visto la clase pasada. Por vasospasmo, por ejemplo, al uso de cocaína. Lo que les había mencionado de la enfermedad renal crónica, las arritmias supraventriculares, contraindicado en insuficiencia cardíaca congestiva, ya que produce un edema, ¿no? Importante. Entonces, retención de líquidos puede complicar a mi paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Producir un edema agudo pulmonar, complicar el cuadro del paciente. Los beta-bloqueantes, indicados en hipertiroidismo, migrañas, arritmias supraventriculares, angina, temblor esencial,
contraindicado en asma, bloqueo auriculoventricular. Nunca den beta-bloqueantes ya en pacientes asmáticos, porque les va a dar un broncoespasmo, una broncoconstricción, se van a morir, se van a ahogar. Contraindicado en asma. Y en EPOC, claro, lógicamente. EPOC. El asma es aquella broncoconstricción reversible. En cambio, en el EPOC, ahí hay compromiso, pero es irreversible. Por eso que no hay una mejora en la clínica cuando aplicamos el test del broncodilatador. Lo que sí sucede en el asma, mejora tus parámetros en un 12% o su equivalente a 200 mililitros. Ahí decimos que el broncodilatador reaccionó bien. Eso es asma. Para mejorar el pronóstico, por ejemplo, el paciente hipertenso con cardiopatía isquémica, mi objetivo de LDL menos de 55, hipertenso con antecedentes de accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular o diabetes con daño de órgano diana, LDL menos de 70, hipertenso diabético sin daño de órgano diana, LDL menos de 100. Y bueno, para terminar, la crisis hipertensiva, que es aquella entidad clínica en la cual el paciente presenta presiones arteriales altas, ¿no? Más superiores a 180, 120, sistólica y diastólica respectivamente. Ahora tenemos dos opciones, que sea una urgencia o una emergencia. En la urgencia no hay compromiso de órgano diana, no hay compromiso de órgano blanco, o sea, no hay complicación. En cambio, en la emergencia sí. ¿Ya? Entonces, en la emergencia, la crisis hipertensiva puede producir un accidente cerebrovascular, una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Es decir, un trastorno del sensorio, hemorragia retiniana, insuficiencia cardíaca aguda, un infarto agudo del miocardio, un edema pulmonar, disección aórtica o falla renal. En cambio, en la urgencia, el paciente llega con cefalea, ¿no? Mareos, vértigo, epistaxis, inquietud, insomnio, pero el estado de conciencia está normal. Entonces, en estos pacientes, normalmente los pacientes que llegan con una urgencia hipertensiva son aquellos pacientes que han dejado de tomar su medicación de forma habitual. Entonces, normal, ellos te dicen, tú les tienes que preguntar y te dicen, sí, he dejado de tomar la medicación. Listo, el tratamiento es retomar la medicación habitual, que es el tratamiento. Y se baja la presión arterial en 24 horas, o sea, no de forma inmediata. Si tú lo bajas de forma inmediata, lo puedes complicar. ¿Ya? Porque no hay compromiso de ningún órgano. Si le bajas la presión arterial de forma rápida, la perfusión va a disminuir también. Entonces puedes comprometer algún órgano. ¿Ya? Y en lugar de hacer el bien. ¿Ya? Entonces, y normalmente en la emergencia damos captopril, ¿no? Que se acostumbraba a dar de forma sublingual, molido, pero indistintamente, o sea, no hay ningún beneficio extra si le das por vía oral, o sea, que se lo tome, sino que quizás por vía sublingual la absorción es mucho más rápida, pero después no hay ningún beneficio extra. No hay ninguna guía que diga tampoco por vía sublingual, sino es aprendido. Ya. Entonces, retomo. Pero aparte de eso, ¿no? Un paciente con urgencia hipertensiva tiene cefalea intensa, dolor de cabeza intenso. Y yo le voy a dar su captopril y le va a bajar un poquito la presión, ¿no? Y va a retomar su presión arterial. ¿Y el dolor de cabeza qué hago? Le digo, vaya nomás a su casa. Entonces, hipertensivo. Aguante el dolor de cabeza. ¿A qué dejas de tomar tu pastilla? Sufre el peruano, sufre. ¿El dolor puede originar un aumento de la presión arterial? Sí. Entonces se puede producir un círculo vicioso. Aumenta mi presión arterial, aumenta mi cefalea, la cefalea aumenta más, mi presión y se va así. ¿Qué hago entonces? Le doy un analgésico, no nos cuesta nada. Intramuscular. Su diclofenac, ya se van a poner su diclofenac. Le pasa el dolor de cabeza y eso ayuda también a controlar el nivel de presión. Que tengan
metamizol? Sí. ¿También? Claro. Porque Y baja el también. metamizol ayuda Baja también a también. bajar. No lo baja mucho. No demasiado. Pero estos pacientes tienen más de 180, 120. Ah, En cambio, en una emergencia hipertensiva sí tengo que bajar el 25% de la presión arterial basal. Ya salvo que sea un paciente con eventos cerebrovasculares y disección de aorta. Entonces ahí utilizo antihipertensivos por vía parenteral. ¿Qué es la vía parenteral? La que no es, ¿cómo se llama la otra? La que no es parenteral es, ¿oral? la vía oral se llama vía, ¿Parenteral? No. porque no recibe solamente por vía oral, ¿no? Porque yo le puedo meter una sonda nasogástrica y ya no es por vía oral. ¿Cómo se llama esa vía? Que ya no es parenteral. Enteral. Vía Enteral. enteral. Entonces la vía parenteral administra medicamentos, ¿por qué? ¿Por dónde? Veno. Ya, intramuscular, ¿qué más? Venoso. Lo venoso, ¿qué más? Subcutáneo. Subcutáneo, intraóseo también, ¿no? Porque no sé si que alguna vez han leído, hay hidratación intraósea, por ejemplo en niños pequeños, ¿no? Cuando no hay vasos sanguíneos para canalizar y tienes que hidratar sí o sí, porque si no se va a morir porque está con una deshidratación severa, tienes que meterle al hueso. Y hay unos catéteres especiales que perforan el hueso. Se le agarra, perfora el hueso y le comienzas a administrar el líquido. Y así lo hidratas, y así lo sacas. Te va a doler, pero semanas. Con cariño, ¿no? Con amor. Todo con amor. Ya. Listo. Entonces utilizamos por vía parenteral nitroglicerina, ¿no? Podríamos utilizar furosemida, que es el diurético más potente que tenemos, ¿no? La furosemida. Tengan cuidado con la furosemida porque los hace orinar a sus pacientes en 5 minutos. En 5 minutos están que orinar. Así que si que están trasladando en alguna ambulancia, pónganle su pañal o su sonda Foley y algo, pues no se le van a administrar furosemida. Porque sí, los hace orinar bastante, de forma rápida, diurético más potente que tiene. Ya fentolamina, por ejemplo, en feopromocitoma, la betalol en preeclampsia severa, ¿no? Podríamos utilizar la betalol en accidente cerebrovascular. Nitrocruciato de sodio como último recurso, ¿ya? Usar en casos refractarios, ¿no? Es el antihipertensivo más potente, el nitrocruciato de sodio. Para coche. En casos de paro. ¿Cómo? Coches de paro se utilizan. Claro. Listo. Nada más. ¿Qué ves? Son las 8. Ya no hay break. Vamos. Pero rapidito la Ah, muy bien. Y el agua, porque ya pasamos a la parte de acá, pasamos a la parte respiratoria, ¿no? Y tienen que saber leer un agua. El agua es el análisis de gases arteriales, que nos va a arrojar ciertos parámetros, como por ejemplo el pH sanguíneo, la presión parcial de CO2, la presión parcial de oxígeno, el bicarbonato, el lactato, otros parámetros muy importantes. Ya. Entonces, como su nombre lo dice, el análisis de gases arteriales se hace con sangre arterial. Ahora, ¿solamente existe análisis de gases arteriales o también existe análisis de gases venosos? También. Y últimamente se está comparando los parámetros que encuentras en sangre venosa con la sangre arterial. ¿Y por qué creen? Porque es mucho más fácil sacar una muestra de sangre venosa que una sangre arterial. Porque las venas tú las ves el recorrido, sabes por dónde vas a entrar con la aguja. En cambio las arterias no. Las arterias lo sientes, sientes el pulso, ahí entras. Y eso
empiezas a buscar dónde está, hasta que sale la sangre subida. Y eso duele, ¿no? Imagínense, aunque sea una boquita, porque se utiliza la tuberculina, ¿no? Sobre todo cuando sacamos sangre de arteria radial o de la humera, utilizamos la tuberculina, porque cuando sacamos de arteria femoral, sí tenemos que utilizar una para que llegue, pues, no llega está la arteria renal, arteria femoral, de ahí renal. Ya. Entonces, ya, ¿qué más me quería decir? Ya. En el agua. ¿Cuándo van a sacar ustedes agua? Creo que tienen un curso de habilidades técnicas, creo que se llama, ahí les enseño. Felizmente ustedes lo enseñan. Yo cuando estudié acá no me enseñé. Lo aprendí en el internado. En el internado uno aprende acá en la universidad para aprender porque al día vamos a tener, sobre todo cuando rote por medicina interna, al día se sacan unos 10 sagas, ¿no? A las 5 de la mañana tienen que estar sacando sus sagas, porque depende de la habilidad que tengan. Por lo menos 1 hora, 10, si te sacas el que ya es rápido. Pero si te demoras un poquito más, tienes que levantar más temprano lo que vayas a hacer. Porque a las 8 de la mañana tienen que estar todos procesados para la visita. Y si no está, si pasas visita, no está toda castigada. Vas a quedar 2 días, 3 días, 4 días. A mi amigo lo castigaron 4 días, se quedó en el regional. Ahí se bañaba, 4 días en un hospital. Yo me salió una vez. Yo no me iba a dar la culpa. Yo no tenía la culpa. Uno cuando no tiene la culpa, ¿por qué va a aceptar el castigo? Lo peché al presidente. Me dijo malcriado. No es que sea malcriado, sino que yo tampoco voy a asumir algo que no es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad. Tú no me has dado en ningún momento. Los alucinaba porque me estaba echando la culpa que se había perdido una boleta de un pago de una muestra de patología de restos trofoblásticos. Habían hecho un AMEU de un aborto y el tejido que se saca en la limpieza se manda a patología, pues, necesariamente. Entonces, para eso, cuando es un paciente particular, tiene que pagar las 70 soles. Y entonces el familiar trae eso ahí para que le dejen salir a la paciente. Y eso que se le para que le echaran la culpa. No, que yo te da fuera. Y me dijo, te quedas hoy día castigado. Yo dije, no me voy a quedar. Lo peché. No me voy a quedar. Y me dijo, ¿no te vas a quedar? No sean así, ustedes tienen que ser respetuosos. No, es que era algo injusto. Yo cuando he cometido algo que esté mal, lo he asumido y he pedido disculpas. Y si me caía mi castigo, caballero, tenía que agachar la cabeza, porque esas, las jerarquías en medicina que si tienes que, caballero, no te queda lejos. No te queda lejos. Pero esta vez yo no tenía la culpa. Y me acusó con el asistente. Que el interno ha dicho que no se va a quedar castigado. Y el asistente dijo, infórmalo a esa dirección, infórmalo. Y ya qué dirección lo castiga, con la medida correspondiente, infórmalo. Y ya. Y después a una amiga le había dado, porque mi amiga se me acercó, porque ella estaba ahí escuchando, después se me acercó y me dice, a mí me ha dado liquito. Yo le digo, le puse el traje del pecho y me dice, pucha, a mí se me perdió. Le digo, hay que ir a caja, pero si es que hay que enamorarla, sabía la chiquita. No, yo uno tiene que ser así, pues, llevar un chico caramelito, su chocolatito, para que te quieran, porque te agarran bronca, no te ayudan en nada. Lo importante es que te lleves bien. Tú no te puedes ir a un establecimiento de salud y llevarte mal con nada.
porque siempre en algún momento te van a dar la mano, o tú en algún momento también puedes dar la mano, ¿no? Ayudar, pero no puedes darte mano. Siempre así, un detallito, pues, porque yo siempre digo, chocolate. Ya. Y entonces, felizmente sí nos dieron una copia de la boleta. Lo tenían con la historia del paciente sacado. Porque ya dije yo con mi amiga, ya tengo que pagar mi tamita porque me dieron a mí el roche. Mi tamita fue 35. Pero primero nos vamos a ver esto. Le entregué. Malcriado, tío. Ahora ya no. Entonces, para el AGA, que van a sacar un montón cuando sean internos, les va a gustar, les va a encantar. Primero hay que saber cuáles son los valores normales, ¿no? Porque lo que yo quiero que sepan acá es identificar o definir el trastorno ácido-base, que no es lo único que yo voy a visualizar en un análisis de gases arteriales. Hay otros parámetros que también me sirven para procesos respiratorios. Pero ahorita, en estos momentos, el objetivo de que sepan o tocar este tema de análisis de gases arteriales es que ustedes estén en la capacidad de identificar qué trastorno ácido-base es la que está presentando su paciente, ¿ya? Entonces, para ello, lo primero que tienen que saber y acordarse de memoria cuáles son los valores normales del pH, que va de 7.35 a 7.45. ¿Ya? El pH es igual a, es que la concentración de los hidrogeniados, ¿no? Y matemáticamente se expresa como el logaritmo negativo de la concentración de los hidrogeniados en sangre. ¿Ya? Es matemáticamente. Entonces los valores normales van de 7.35 a 7.45. Los valores normales de la presión parcial de CO2 o la presión arterial de CO2 va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Fácilmente que te acuerdes, ¿no? Porque si ya sabes el pH normal que va de 7.35 a 7.45, le quitas el 7 y te queda 35, 45, que son el rango normal de la presión arterial o parcial de CO2. Ahora, el bicarbonato, ¿cuáles son los valores normales? De 22 a 26, con una media de 24, que normalmente es lo que utilizamos para hacer estos ejercicios, ¿ya? Pero de 22 a 26 mil equivalentes litros son los valores normales del bicarbonato. Entonces, ya sabiendo ello, ahora yo puedo definir primero si es que tengo alcalemia o acidemia. Porque solo con mi pH yo no puedo decir que es acidosis ni que es alcalosis. Yo con mi pH voy a decir que es acidemia, la terminación emia referente a los helios, ¿no? La sangre. Acuérdense de calcemia, hipercalcemia, ¿no? De glicemia. ¿Qué quiere decir glicemia? La concentración de glucosa en sangre, ¿no? La terminación emia se refiere a sangre. Entonces, si yo tengo un pH mayor a 7.45, eso es alcalemia, ¿no? Está incrementado. Y si tengo un pH menos de 7.35, eso es acidemia. Entonces, mi sangre está más ácida. Entonces, ustedes tienen que recordar algunas definiciones, algunos puntos importantes. En tu sangre ustedes tienen componentes que son ácidos y otros que son bases. ¿Ya? Las bases te tiran hacia un aumento de pH, o sea, a la alcalosis. Y lo ácido te tira a disminuir tu pH, o sea, a la acidosis. Otra cosa, otro punto importante. La principal base que vamos a utilizar acá para medir ello es el bicarbonato. Y el bicarbonato es sinónimo de metabólico, o sea, de renal. ¿Ya? El principal ácido es el CO2. El CO2 es sinónimo de respiratorio, o sea, del pulmón.
Entonces, si es que el problema está con el CO2, yo digo que es respiratorio. Si el problema está con el bicarbonato, yo digo que es metabólico. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Ahora, imagínense que en su sangre tienen pues dos personas, por ejemplo, que tienen o una persona, ¿no? Ustedes están dentro de sí mismos, o ustedes están dentro de otra persona en su sangre. Entonces yo tengo 10 monedas de oro y 10 monedas de plata. Las 10 monedas de oro representan a mi base, la cantidad de base que tengo en mi sangre, que tira hacia la alcalosis, o sea, que aumenta mi pH. Y las de plata, mis monedas de plata, que también son 10, ¿no? Representa a lo ácido de mi sangre. Entonces, como tengo 10 bases y 10 ácidos, se neutralizan y tengo mi pH normal. Yo estoy feliz, bacán, no pasa nada. Toma, come, no hay ningún problema. Pero imagínense que de las 10 monedas de base que tengo, estas aumentan, ya no son 10, son 15, pero queda mi ácido con 10 moneditas, pero tengo 15 de base y tengo 10 de ácido. ¿Quién gana? Mi base, ¿no? Tengo 5 más. ¿Ya? ¿Qué pasaría con mi pH? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta mi pH, ¿no? Más de 7.45. Ahora, si es que mi base, que tengo 10 monedas de base y 10 monedas de ácido, disminuye, ya no tengo 10 de base, ahora tengo 5, pero tengo 10 de ácido, 5 de base. ¿Qué pasa con mi pH? ¿Cuál tengo más? Ácido. ¿Qué pasaría con mi pH? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ahora, lo mismo con la base, tengo 10, 10. Entonces, ahorita está equilibrado, lo normal. Pero ahora de las 10 moneditas de ácido, ahora tengo 15, pero sigo teniendo 10 de base. ¿Cuál tengo más? Ácido, ¿no? 5 más. ¿Qué pasaría con mi pH? ¿Aumenta o disminuye? Y tengo más ácido. Disminuye, ¿no? Ahora, regreso, ¿no? 10, 10. Disminuye mi ácido. Ya no tengo 10 bases y 5 de ácido. ¿Cuál tengo más? Base. ¿Qué pasaría con mi pH? Aumenta. Ahora, entendiendo esa parte y habiendo entendido que mi pH, cuando es mayor a 7.45, digo que es alcalino, y cuando es menos de 7.35, digo que es acidemia. Ahora me voy a este cuadrito para definir mi trastorno ácido-base. Definir trastorno ácido-base. Y recuerden que todo trastorno ácido-base viene con, como consecuencia un mecanismo compensatorio en el cual mi cuerpo trata de llevar mi pH alterado hacia la normalidad. ¿Ya? Que, acuérdense, el mecanismo compensatorio tiene la misma dirección del mecanismo que está produciendo la alteración ácido-base. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, tengo ya un pH menos de 7.35, o sea, acidemia, me coloco acá, ¿no? Un pH menos, disminuido menos de 7.35. Entonces, si mi pH ha disminuido, para adquirir el apellido de metabólico, mi bicarbonato tiene que estar alterado, ¿no? Porque metabólico es igual a bicarbonato y respiratorio es igual a CO2. Entonces, si es que mi bicarbonato tiene que estar alterado, ¿qué tiene que pasar con el bicarbonato para que mi pH disminuya? ¿Tiene que aumentar o disminuir? Tengo 10 y 10. Para que mi pH se vuelva más negativo, ¿qué tiene que pasar? Disminuir, ¿no? Entonces me quedo con más ácido, que es mi lado derecho, más ácido, y mi pH lógicamente disminuye y se hace más ácido. ¿Listo? Por eso disminuye mi bicarbonato. Y como se podrán dar cuenta, de rojito está mi mecanismo compensatorio, que tiene que es lo contrario, ¿no? Si el problema está en el bicarbonato, mi medio compensatorio es el CO2 y mi flechita tiene la misma dirección, ¿no? Disminuye mi CO2, porque si yo tengo ya mi sangre que está ácida, no necesito tener tanto CO2, porque CO2 es ácido, entonces tendría que eliminar CO2, sacar CO2, ¿ya? Tengo 10 de ácido, 5 de base.
tendría que perder? CO2, ¿no? 5 de CO2 para que estén al mismo nivel, 5, 5, y se anule. Listo, estoy en valores normales. Entonces el medio compensatorio es si es bicarbonato es el CO2 y tiene la misma dirección. Si disminuye el primero, disminuye el medio compensatorio. Se aumenta el... Listo. Entonces, igual, acidosis, para que sea respiratorio es igual a CO2. ¿Qué tendría que pasar con mi CO2? CO2 es ácido, ¿no? Y mi base es el bicarbonato. Listo. Yo tengo mi pH disminuido. ¿Ya? ¿Qué tendría que pasar con mi CO2, con mi ácido, para que mi pH disminuya? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Mi CO2 tendría que aumentar. Si mi CO2 aumenta, mi pH se hace cada vez negativo. Entonces mi problema estaría en la parte respiratoria. Aumenta mi presión parcial de CO2 y como mecanismo compensatorio aumenta el bicarbonato, porque ya tengo bastante ácido en mi sangre, entonces yo necesito tener más bicarbonato para neutralizar el ácido que tengo de más. No sé, subió más, mi bicarbonato está con 10 acá y mi CO2 está con 15. Necesito 5 bicarbonatos más para que esté 15 y se anule. Ahora, con alcalosis es lo mismo. Alcalosis es un aumento de pH, ¿no? Más de 7.45. Metabólico es sinónimo de bicarbonato. ¿Qué tendría que pasar con mi bicarbonato para que aumente mi pH? Tendría que aumentar, lógicamente, ¿no? Porque el bicarbonato es base. Entonces aumenta mi bicarbonato y como medio compensatorio, porque ya tengo mi pH más de 7.45, necesito más ácido, ¿ya? Para equilibrarlo. Listo. Mi medio compensatorio es aumentar el CO2. ¿Ya? Y en alcalosis respiratoria, respiratorio es sinónimo de CO2. ¿Qué tendría que pasar con mi CO2 para que sea alcalosis? O sea, para que aumente mi pH, mi CO2 tiene que disminuir, ¿no? Yo tengo acá 10 y 10. Mi CO2, si disminuye 5, me quedo con 10 de bicarbonato. Tengo 5 de más comparado con lo ácido. Entonces, ese 5 de más de base lleva a mi pH a que sea más básico, o sea, alcalosis. Y mi medio compensatorio tiene la misma dirección, ¿no? Pero con el componente contrario. Ahora una mnemotecnia para que se acuerden. En metabólico, M es igual a todo. ¿Qué quiere decir? ¿Han visto que los actores cuando van a salir a actuar así en una obra dicen ¡mierda! Porque la mierda es todo, te desestresa. Entonces, teniendo esa idea ya, la cual ya no se van a olvidar más, porque se van a acordar de mierda de los actores, en metabólico todo va a la misma dirección. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta? Sí. Miren las flechas en el metabólico. Acidosis metabólica, pH hacia abajo, bicarbonato hacia abajo, CO2 hacia abajo. En alcalosis metabólica, pH hacia arriba, bicarbonato hacia arriba, CO2 hacia arriba. Lo cual no sucede en lo respiratorio. En lo respiratorio, recuerden que lo compensatorio sigue la misma dirección, ¿no? Pero el pH es al revés. ¿Ven? Acidosis hacia abajo, respiratorio hacia arriba, CO2, su medio compensatorio hacia arriba también. Y acá también, ¿no? Hacia arriba y esto hacia abajo. Entonces, en metabólico, todo tiene la misma dirección. ¿Y eso les sirve para qué? Para resolver el examen. En el examen les va a venir así escrito. Entonces, ustedes ponen su flechita. Mi pH, ¿cómo está? Para arriba, acá. Mi bicarbonato para abajo. Bicarbonato para abajo el CO2. Ya, ¿eso qué sería? Alcalosis, que es respiratorio. No puede ser metabólica porque no tiene la misma dirección, pues, los tres. Listo, lo resolví. Sin saber, porque no he pensado, no he razonado, sino he sido mecánico. ¿Para qué? Para resolver un examen.
pero ya les expliqué la forma en la cual ustedes tienen que razonar, ¿no? Pero si quieren tiempo, agilidad para resolver el examen y me quede más tiempo para otras preguntas un poco más complicadas, utilizo la mierda esta. Para que no me suelte. Entonces ahí lo utilizo y listo. Perfecto. ¿Ya? Listo. Vayan a su break, 20 minutos. Regresamos y les voy a poner así 5 ejercicios rapiditos que lo vamos a resolver rápido en la pizarra sobre trastorno óseo base, y después de eso tienen su post-test. Ya, pues, si queda tiempo pondrá aunque sea un grupo, pues, ¿no? Y si no, ya le vamos para la otra. Ya, pero acá lo principal, necesito que cumplir con los temas ya de exposición para que estén preparados.